Bueno, entonces mostremos que, a ver, primero, vamos a mostrar que el Q de alfa beta t que sale de esta ecuación ¿está bien? ¿Se acuerdan que esta ecuación, esto dependía de esto? El Q que sale de ahí cumple con la ecuación de Hamilton, la derivada de h con respecto a p es igual a q punto. O sea que es solución a mi problema mecánico. ¿Está bien? O sea, primero obtengo el S. Si yo obtengo el S, tendría que mostrar que el Q, o sea, la función de movimiento, el Q, ¿sí? Que se obtiene a partir de esta ecuación, ¿sí? Invirtiéndola, ¿no? O sea, uno tendría que invertir la ecuación para obtener el Q de alfa beta t a partir de esa ecuación, que es una de las ecuaciones que definían las transformaciones canónicas. Esta, ¿sí? Esta que está acá es la que habíamos visto al principio como esta, ¿no? Nada más que ahora en vez de poner Q y P grande, pongo alfa y beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero remarcar que son constantes de movimiento, dado que el hamiltoniano es cero ahora, el hamiltoniano es cero, son constantes de movimiento. Entonces, si yo de ahí pudiera despejar Q, que es lo que hice, digamos, en el oscilador armónico, ese Q va a ser solución a mi problema mecánico. O sea, ya tendría resuelto el problema. Vamos a mostrar que si yo puedo hacer eso, ya tengo resuelto el problema. O sea que vamos a partir de esa ecuación y vamos a llegar a la otra. ¿Mm? Bueno, partimos de beta es igual la derivada de S con respecto a alfa, Q alfa de t. Acá vamos a escribirlo bien. Acá es beta i, alfa i. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es, a esa ecuación la vamos a... A ver qué se hacía acá. Y acá lo que se hacía es derivarlo con respecto al tiempo. Esto es una constante de movimiento. Entonces, si yo derivo con respecto al tiempo, eso me va a dar 0. ¿Está bien? Entonces, derivo con respecto al tiempo lo otro. Si yo derivo con respecto al tiempo lo otro, me va a quedar que 0 es igual a... o sea, lo que va a depender del tiempo es Q y T. El alfa no, porque también son constantes de movimiento. ¿Está bien? Entonces voy a tener que derivar parcialmente con respecto a Q. O sea, sería algo así. Q punto J. Hay una suma implícita sobre J. Esa sería la derivada parcial, ¿sí? Con respecto a la Q, más la derivada parcial con respecto al tiempo. ¿Está bien? Se entiende que todo esto que está acá, todo esto que está acá, es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de S con respecto a alfa sub i, Q alfa t. ¿Mm? Derivamos con respecto a Q y derivamos con respecto a t. Con respecto a alfa no, porque alfa es una constante de movimiento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hay que tener cuidado con la sumatoria en J y no poner J, o sea, no repetir los índices. El alfa i ya estaba de antes. ¿Sí? Bien. Y por otro lado,
tengo la ecuación de, o sea, yo sé que el S cumple la ecuación de Hamilton-Jacobi, o sea que H de Q, la derivada de S con respecto a Q, tiempo más la derivada de S con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces acá lo que me conviene hacer es derivar, ¿sí?, con respecto a alfa, ¿sí? Y el alfa, a ver, el alfa, ¿dónde se encuentra el alfa? Vamos a localizarlo. Acá esto depende de Q, de alfa y de T. De Q, alfa y de T. Todo eso es igual a 0. ¿Está bien? Esta parte creo que convenía derivarla con respecto al alfa, porque fíjense que acá ya aparece el Q, la deriva con respecto al Q y el tiempo ya está, entonces me faltaría el alfa, derivo con respecto al alfa, ¿sí? Entonces, el alfa aparece acá, uy, aparece acá y aparece acá. O sea, tengo que derivar primero el H con respecto, voy a derivar todo esto con respecto a alfa sub i, ¿eh? O sea, derivo con respecto a alfa sub i, eso me tiene que dar 0. ¿Mm? Entonces, el alfa está localizado en el segundo argumento de H y en el segundo argumento de S. O sea, derivo con respecto al segundo argumento de H. El segundo argumento de H sería la derivada de H con respecto. Eso sería P sub I. El I no lo voy a usar porque ya está el J usándose. A ver, espera, déjame pensar. Eh, Sería así, ¿no? Esto no importa el orden, pero bueno, lo voy a poner bien por las dudas. Acá tendría que ir primero el alfa I. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Derivo el H con respecto al segundo argumento. El segundo argumento de H es P, es PJ. ¿Sí? ¿Se acuerdan que H era Q chiquitita, P chiquitita y T? ¿No? El segundo argumento lo marcamos con PJ. ¿Estamos bien? Acá hay una sumatoria sobre J. Y estoy derivando con respecto al alfa I. Es el único argumento que tiene alfa. Y después tengo que también aplicar la regla de la cadena, ¿sí? En el segundo argumento de la derivada de S con respecto al tiempo, entonces me quedaría así. Más la derivada cuadrado de el segundo argumento de S es P, ¿está bien? O sea que es el mismo alfa. Ahí no tendríamos ningún problema. ¿Mm? ¿Estamos bien con eso? ¿Eh? Ahí uno se puede perder un poquitito, pero bueno, quizás uno lo pueda hacer más largo para no perderse. Bien, entonces fíjense. Este, mm, Acá lo que podemos hacer es, esto que aparece acá es lo mismo que lo que aparece acá. ¿Está bien? Entonces yo lo puedo reemplazar por el negativo de esto. ¿Sí? Entonces lo pongo ahí y como tienen fíjense que tienen el mismo, sí, más allá, o sea, uno se pone que las derivadas parciales mixtas son iguales. ¿Ok? Entonces, si uno mete esto con signo negativo ahí, ¿ok? Lo que va a tener es
voy a poner más chiquito así se ve, la derivada de h con respecto a pj menos q punto dj igual a, esto lo voy a poner a la derecha, la derivada del cuadrado de s, la derivada de qj alfa i o alfa i qj, no importa. Vamos a poner la derivada de alfa i qj. Todo eso igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo que quedó. Saqué de factor común eso, pensando que las derivadas parciales mixtas son iguales. ¿Se entendió? A esto yo lo podría llamar un vector bj, y a esto que está acá, una matriz a sub ij. Y lo que estoy diciendo es que la matriz a por b me está dando 0. Yo lo puedo pensar eso como un producto entre una matriz y un vector. ¿Está bien? Ahora, si supongo que la matriz esa es inversible, o sea, vamos a suponer que A es inversible. Entonces, si es inversible y yo tengo A por B igual a 0, lo que puedo hacer es multiplicar todo por esa matriz A menos 1. ¿Sí? Entonces lo que me va a quedar es que B es igual a 0 como vector. O sea que cada una de las componentes de B va a ser igual a 0. O sea que para cada una de las componentes de B lo que se tiene es que la derivada de h con respecto a pj es igual a q.j. Que es lo que yo quería demostrar. También yo quería demostrar que las q que obtengo de esa forma son soluciones a mi problema mecánico. Que sea solución a mi problema mecánico significa que cumpla la ecuación de Hamilton correspondiente. Lo único que pedí es que la matriz esa sea inversible. Y pedir que la matriz sea inversible, el A, es pedir que la matriz, que el determinante de la matriz esta sea diferente de 0. Esa sería la única condición. Esa es como la condición de inversibilidad de las funciones, ¿no? De las ecuaciones que aparecen acá. Cuando nosotros decíamos que sean invertibles, en este caso está esa inversibilidad o invertibilidad, o como se llame, está garantizada porque el determinante de esa matriz sea diferente de 0. ¿Está bien? Es como para pasar los Q de un lado al otro. O sea, esa cosa que habíamos dicho alguna vez, que una función en una dimensión garantizaba la inversibilidad mientras no se haga constante, ¿sí? Cuando uno trabaja en más dimensiones, eso tiene que ver con el determinante de la matriz, ¿sí? Que no sea igual a 0. ¿Sí? Antes la derivada solamente era igual a 0. ¿Ok? Ahora eso se garantiza de esta manera. Bien, eso está bueno porque, bueno, quizás ahora habría que mostrar también que los P, los P que se obtienen de esta forma, los PI que se obtienen de esta forma, ¿cómo se obtenían? Eran menos los P.I. No, los PI se obtienen de la derivada de S con respecto a Q, y ese Q alfa T. Entonces, esto, hay que mostrar que esto también cumple la otra mitad de las ecuaciones de Hamilton, que son que P punto sub I es igual a menos la derivada de H con respecto a QI. ¿Está bien? Y el mecanismo de la demostración más o menos la misma. Primero, derivo con respecto al tiempo el P sub I. O sea, acá agarro esta ecuación y la derivo con respecto al tiempo, entonces me va a quedar P punto sub I va a ser igual. Ahí lo que depende del tiempo es Q y T, entonces hago lo mismo que antes, es la derivada de S con respecto a Q sub I
Q sub J, Q.J, ¿no? Sería la primera parte, esa es la derivada con respecto al tiempo, más la derivada de S con respecto al tiempo y alfa sub i. ¿Estamos bien ahí? Ahí, ya fíjense que se están poniendo cancheros, no me dicen nada con los subíndices, pero se están poniendo un poco cancheros con los, ¿no? Con la suma así Sí, implícita. dentro de todo, más o menos. Más o menos bien, porque ahora no les veo cara de susto, tanta cara de susto. Bueno, listo, esa sería la primera ecuación. Lamentablemente me aparecieron colores no deseados, ¿sí? Te falta el. No, no, no. Vamos a El cambiarlo. 2 chiquitito. Ahí está. No sea cuestión de... Bueno, y... Ay, lo cambié de vuelta. Listo. Y ahora voy a usar la otra, o sea, la misma técnica, ¿eh? Planteamos el H, la ecuación de Hamilton-Jacobi, que dependía de Q, eh, S de t igual a 0, y agarro esta ecuación y la derivo con respecto a, acá puse alfa sub i, esto es Q sub i, ¿no? Sí. Bueno, y la derivo con respecto a Q sub i. Si lo derivo con respecto a Q sub i, bueno, me va a quedar la derivada de h con respecto a Q sub i, ¿ok? El Q también está dentro del segundo argumento, o sea que tendría que ser más la derivada de h con respecto al segundo argumento, que es P sub j, ¿sí? Y la derivada de adentro con respecto a Q sub i. La derivada de S con respecto a Q sub j cuadrada derivada Q sub i más la derivada de S con respecto a... Y bueno, el S, el Q está en el primer argumento, así que está todo bien. Q sub i, la derivada de T. ¿Ok? O sea, nos quedaría esto. ¿Sí? Hago lo mismo que antes. Digo, bueno, esto que está acá es eso. Le enchufo esto con signo negativo ahí. ¿Mm? Entonces me quedaría... Ah, ojo, acá está el P punto sub i también, ¿eh? Me faltaría... Sí, en realidad no le tengo que enchufar, le tengo que enchufar esto y esto también. Sí, o sea, me quedaría P punto sub i menos eso. O sea, me quedaría... Vamos a hacerlo chiquitito. La derivada de h con respecto a Q sub i más la derivada de h con respecto a PJ. Lo voy a escribir todo así no me pierdo. Más P punto sub i menos la derivada de S con respecto a QJ, Q sub i, Q punto sub J, todo eso va a ser igual a cero. ¿Está bien? Ahora, Ah, lo que pero. demostramos antes me garantiza que esto se te va con esto, Bien. ¿no? Porque antes Ahora, garantizamos que el Q punto J era igual a la derivada de H con respecto a PJ, es lo que demostramos recién, ¿no? Esto, ¿sí?
¿Ok? Sí, Bueno, una y duda. desde acá sale que la derivada de h con respecto a q sub i es igual a p punto sub i, que serían las otras. Ahí levantó la mano, mirá, qué bueno. Si no me escucha, ¿cómo es? Eh, ¿Por qué reemplazaste la derivada de S con respecto a Q la derivada doble, la última, la que está un círculo amarillo? ¿De dónde lo sacaste? Si Sí, no hay una, si no hay una con respecto a T arriba. Ah, oh, sí. sí, Ah, yo me equivoqué. Perdón. ¿ok? Sí, Bueno, nada, sí, derivé yo. Sí, no dije nada. este, bien, ya está. Eso es lo más importante de Hamilton-Jacobi, mostrar, digamos, que las soluciones que se obtienen indirectamente de S, que son las Q chiquititas y las P chiquititas, cumplen las ecuaciones de movimiento que tienen que cumplir, son las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? En el viejo sistema. ¿Ok? Bien, vayamos a la función principal de Hamilton. Vamos a interpretar un poquitito qué es S. Este, a esto lo vamos a llamar, bueno, vamos a ver cómo es que se pega con la acción y después cómo se despega de la acción. ¿Está bien? Cuando llega a despegarse de lo que es el concepto de acción, va a ser lo que vamos a llamar función principal de Hamilton. ¿Sí? Eso es lo que es en cuántica, es integral de camino de Feynman. ¿Ok? En primer lugar, dijimos que S va a ser una función de Q, alfa y T. Por lo tanto, si uno deriva el S con respecto al tiempo, nos queda la derivada de S con respecto a Q sub i por Q punto sub i más la derivada de S con respecto al tiempo, ¿sí? Y la condición es la derivada de S con respecto a Q sub i es P sub i. ¿Está bien? Eso es lo que me da precisamente la ecuación que venimos trabajando. La transformación canónica correspondiente me dice eso. Y también esa misma transformación canónica me dice que esto es K menos H. Pero en este caso habíamos trabajado el S de manera que el K sea igual a cero, ¿no? O sea que esto me queda igual a P sub i, Q punto sub i menos H. ¿Ok? Eso básicamente es el lagrangiano. Es, sí, ¿no? Sí. O sea que diferencial de S, diferencial de T es igual a L. Entonces, diferencial de S es igual a L por diferencial de T. Entonces, uno puede hacer la conexión S como la integral de L diferencial de T. Y ahí está la conexión del S con la acción. Eso es lo que habíamos definido como acción. ¿Ok? Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque la acción que habíamos definido antes, nosotros, o sea, como conocemos la acción, es una función que dependía de la trayectoria. Y la trayectoria puede ser cualquier cosa. Esa trayectoria, eh, al ser cualquier cosa, ¿sí? Precisamente la acción dependía de la trayectoria, estamos pensando en extremos fijos. En este caso, la acción solamente corresponde a la trayectoria física. ¿Sí? O sea, esta acción
¿sí? Y antes a la acción, como la veníamos pensando, era una acción que podía corresponder a cualquier trayectoria que habíamos llamado matemática. Y precisamente el principio variacional lo que hacía era, ¿sí?, contabilizar la acción para todas esas trayectorias matemáticas, ¿sí?, y la minimización de esa acción iba a estar dada por la trayectoria física, que era una particular. ¿Se entiende? En cambio, acá ya estamos viniendo desde el vamos, trabajando con las trayectorias físicas, porque son las soluciones a las ecuaciones de Hamilton. ¿No? Son las soluciones del problema. O sea que esta acción es una acción, la acción, digamos, física, digamos, la que tiene que ver con la solución del problema, no cualquier acción. ¿Sí? Es como que ya el principio variacional está usado. Ya, ¿sí? Uy, ¿cómo están? Con las notas se enteran de todo. Perfecto. Bien. O sea, ese sería el primer resultado. El segundo resultado es que, bueno, buenísimo. Si el S que nosotros estamos usando es la acción, la calculamos y ya tenemos resuelto el problema. ¿Está bien? Entonces, uno puede plantear, listo, ya sabemos qué es S. S es la acción. Vamos a poner física para que se entienda, ¿sí?, a qué me refiero. Entonces, la calculo y listo. Está bien, ya tengo resuelto el problema de Hamilton-Jacobi, ¿no? Porque si ya sé qué es y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que para calcularlo necesitas la solución, que es lo que estás buscando. ¿Sí? Entonces me vuelvo en un círculo, ¿no?, vicioso. ¿Está? Pero no la puedo calcular porque no conozco todavía la solución. Está bien, que es lo que estoy buscando. Así que en ese sentido la acción no es muy útil pensarlo desde ese punto de vista. Y además, la acción planteada de esa manera además, es una función del tiempo. También, y yo lo que estoy buscando es algo que sea una función que dependa de Q, de alfa y de T. Esto es bien diferente a algo que depende solamente del tiempo. ¿Está bien? Porque al tener los extremos fijos, bueno, acá es donde aparece la idea de lo que es apartarse un poquitito de la acción desde ese punto de vista a lo que se llama función principal de Hamilton. Entonces acá vamos a definir. Definimos cómo, y acá hay que tener un poco de cuidado. O sea, yo quiero definir, bueno, ya que está, vamos a definir algo muy parecido a eso. Vamos a poner S de Q0 y T como la integral entre T0 y T de un L, o sea, el lagrangiano, que es algo conocido, que, a ver, lo voy a poner bien acá. Acá vamos a poner el Q barra para indicar que estas eran mis soluciones físicas. ¿Se acuerdan? Que habíamos puesto Q barra para indicar eso y tener claro que son las soluciones físicas al problema. Acá vamos a poner la derivada con respecto al tau de Q barra y el tau, diferencial de tau, en donde esto es la acción como la conocemos nosotros, pero los extremos físicos están en Q0 igual a Q barra en T0, y Q es el extremo final
en Q barra de T. ¿Se entiende? O sea, es como que el Q este que yo pongo acá como primer argumento de esta función ahora no es la acción, es la función principal de Hamilton. Este Q me indica la posición final. ¿Está bien? Esto me indica el tiempo final. Y esta me indica lo que sería la posición inicial, que yo la sumo en 0, ¿no? En t igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora, todas las trayectorias son físicas, pero si uno lo quiere ver esquemáticamente, si este es el tiempo y esto es el Q, y ponerle que este sea el Q y este sea el Q0, y vamos a poner el tiempo 0 acá. Entonces, esta sería una trayectoria física que estamos hablando de una dimensión, ¿no? Pero en n dimensiones es, digamos, la generalización no debería ser tan complicada. Esto sería el Q que va a ser igual al Q barra de T. Esto sería el T. ¿Se entiende? Esa línea azul que yo puse ahí es una trayectoria física, no es la trayectoria matemática cualquiera. ¿Sí? Es la trayectoria que soluciona ese problema particular. ¿Sí? Y acá partió mal, la curva la hice mal. La curva tiene que partir de acá, de Q0. ¿Cómo estoy, Y una pego. Bien, y si yo quiero cambiar la posición final para un tiempo determinado, la otra curva, estaría ponerle acá, ¿sí? Yo quiero cambiarle el Q, es otro QS. ¿Está bien? La curva sería esta. ¿Está bien? Sería un Q más delta Q igual a Q barra de T. ¿Está bien? Pero es otra solución. ¿Mm? ¿Sí? Esta es una solución y esta es otra solución. Simplemente uno puede pensar, bueno, inicialmente esa corresponde a dos velocidades iniciales diferentes, ¿no? Tranquilamente pueden ser soluciones físicas al problema. También pueden variar las soluciones si uno le da la velocidad inicial diferente. ¿Ok? Está bien que la posición final sea diferente si uno le da velocidad inicial diferente al problema. ¿Ok? Pero son las dos soluciones físicas. Acá, antes teníamos un montón de funciones matemáticas, ¿no? Que uno agarraba y las minimizaba y obtenía la curva azul como mínimo del problema variacional. ¿Está bien? Pero acá todas las funciones que se usan son funciones que son soluciones físicas al problema. También es como que ya está resuelto el problema. Entonces, si uno agarra y plantea que, vamos a sacar esto que confunde, que esa es mi función principal de Hamilton, ¿sí? Es la acción calculada solamente en las soluciones físicas, ¿sí? Variando la posición final. Y eso sería, por eso ahora puede depender del Q. Al Q yo lo pienso como posición final. Si esa es mi acción, entonces, y si yo conozco, digamos, desde algún punto diferente, o sea, yo puedo, digamos, resolver ese por otro lado, eso también es solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi. O sea, lo que vamos a probar ahora, vamos a probar que la función principal de Hamilton es solución a Hamilton-Jacobi. Ustedes me van a decir, bueno, pero para probar eso yo ya tengo que conocer la trayectoria del problema, ¿no? Tengo que conocer la solución del problema. ¿Está bien? Pero eso no me quita, ¿sí? Lo interesante de esto que es que el calculado de esa manera, o sea, uno puede saber la solución por otro lado,
Por ejemplo, uno puede pensar en un problema sencillo, por ejemplo, caída libre. Ya sabe la solución de antemano, cómo es, y probar que esa, esa caída libre cumple Hamilton-Jacobi. ¿Se entiende? ¿Sí? Más allá de que, obviamente, si uno no sabe la solución al problema, no podría testear esto. Pero bueno, asumiendo que yo ya sé la solución al problema, uno lo que podría hacer es probar, bueno, ¿qué pasa si yo meto esto en la ecuación de Hamilton-Jacobi? ¿La cumple? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Mm? Este, Cuando digo solución, estamos hablando de la trayectoria física, no hay problema. Bueno, entonces, lo primero que podemos pensar es, este S es un S que depende de Q, Q0 y T, que es la integral esta que yo dije recién. Entonces podríamos, fíjense, el T0 y el T no están, o sea, podríamos pensar en la variación de S cuando yo hago una variación en el Q. ¿Está bien? Si yo pienso en una variación de S cuando hago una variación en el Q, acá voy a ir lento, una variación en S cuando hago una variación en el Q, esto sería la integral entre T0 y T, bueno, Q barra tau. Bien, ¿no? O sea, el delta Q, o sea, acá lo que voy a hacer es esto, voy a meter el delta dentro de la integral, ¿sí? Porque el T0 y el T no se ven afectados, ¿sí? El, Voy a derivar con respecto al primer argumento porque este Q va a cambiar, ¿no? A ver, cualquier cosa lo explico un poquitito mejor después. Derivo con respecto a... Acá pongo un delta Q. Voy a poner un delta Q barra para entender que es un delta entre dos trayectorias físicas, ¿sí? Que ocurren a tiempo tau, ¿sí? O sea, acá, si vos te pones un tiempo tau acá, ¿esto qué sería? Mi delta Q barra, ¿no? ¿Sí? Más la derivada de L con respecto al segundo argumento de L, que era Q punto, si se acuerdan, ¿sí? Y acá lo que iría es delta Q barra punto. El punto significa una derivación con respecto a tau, ¿eh? ¿Sí? No la pongo, pero es una derivación con respecto a tau. Y la derivada de L con respecto a tau no, ¿sí? Porque ahí no tenemos variación en la trayectoria. ¿Sí? Nos quedaría esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Y acá lo que podríamos hacer es trabajar el delta Q punto como, ¿sí? Eh, Ahí lo que voy a hacer es la derivada con respecto a tau, la saco afuera y va a quedar la derivada con respecto a tau de la derivada de L con respecto a Q punto por delta Q menos Q barra menos la derivada con respecto al tiempo, lo mismo que antes, ¿eh? La misma técnica siempre, delta Q barra. ¿Sí? Si uno quiere ver de dónde sale esto con un poquitito más de detalles, uno puede definir un Q1 para la solución 1 y un Q2 para la solución 2, ¿sí? Y trabajar sobre eso. Pero estas son las soluciones físicas al problema. También el Q1 y el Q2. Bueno, fíjense, esto que aparece acá, ahora me queda
Esto que parece acá, como estamos trabajando sobre las soluciones físicas, esto es el, ¿sí? O sea, esto, 1, y esto que es 2, 1, ¿sí? Más 2 es igual a 0 porque son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Y dijimos ya del vamos, ¿no? Estamos remarcando todo el tiempo que esas son las soluciones físicas. Si son las soluciones físicas, tienen que cumplir la ecuación de Euler-Lagrange. O sea que necesariamente el delta S que yo estoy calculando ahora, ¿sí? Que no estoy, esto no es principio variacional, ¿sí? Estoy calculando un delta S entre dos trayectorias físicas diferentes, es la integral entre t0 y t diferencial de tau, lo que me queda, ¿no? Lo que me queda es esto. ¿Mm? Esto es un diferencial exacto, o sea que lo que me va a quedar es la derivada de LK Q punto por delta Q barra entre T0, que habíamos dicho que T0 era igual a 0, no sé por qué puse T0, cero y T. ¿Está bien? O sea que directamente es la derivada de L con respecto a Q punto. Esto es, ¿no? Si uno lo hace o sea, uno juega con los subíndices, acá lo hicimos como si fuese todo en una sola dimensión, pero bueno, esto sería, el resultado sería P sub I por delta Q sub I. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Mm? Acá es donde hago el paso mágico un poquitito. Acá trabajé en una dimensión y hago paso a n dimensiones. ¿Está bien? El delta Q sub I es posición final 1, posición final 2. ¿Sí? Son delta Q en los Q que aparecían en el argumento de S. Posición acá. ¿Estamos? En cero no aporta, este cero que está acá, no aporta porque estábamos pensando que las dos trayectorias tenían igual posición inicial. ¿Sí? El delta Q0 sería igual a 0. El delta Q queda como delta Q. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a poner que posiciones iguales, posiciones iniciales iguales. Solamente estábamos variando la posición final nada más. Entonces, esto es variación, posición final solamente. ¿Está bien? Que es lo que habíamos llamado el Q. Entonces, mi delta S es igual a P sub I por delta Q. Entonces, la derivada de S con respecto a, a Q sub I, fíjense que ya de entrada estamos obteniendo un resultado muy importante que es la primera ecuación correspondiente a la transformación canónica, ¿no? Eso es ¿sí? Es como el 90% del problema, o sea, la función principal de Hamilton me aporta el P sub I correcto con esta ecuación. Bueno, esto es uno. Y por otro lado, estoy haciendo lo mismo que leemos, ¿eh? Por otro lado, como S es igual, o sea, el S calculado de esa manera, esto lo vamos a usar ahora. El S de Q0 T
como planteado como yo se lo planteé recién. Y dale con el T0. A ver, no hace falta escribirlo como así, como T. Listo. Yo sé que si yo derivo esto con respecto al tiempo, la derivada total, esto directamente es el integrando, ¿no? ¿Sí? Me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Y me queda esto donde evaluado en, si quieren, la solución física, ¿sí? A tiempo t, t, para que quede, ¿no? Esto es el teorema fundamental del cálculo. ¿Ah? La derivada de una integral, el integrando. ¿Ok? Bien, y si yo calculo diferencial de s por otro lado, esto me queda igual a la derivada de s con respecto a q, q punto, q sub i, q0 es una constante, y me queda la derivada de s con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Esto es igual a L, L es igual a la vez a P sub i, Q punto sub i menos H. Esto por lo que vimos recién es P sub i, ¿está bien? Esto se me va con esto. Por el L, bueno, acá metí el medio del L, si quieren lo borro para no confundirlo. ¿Sí? Todo eso es L. Entonces, ¿qué me queda? Que H más la derivada de S con respecto al tiempo es igual a 0. Y esa es la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Está? O sea que la función principal de Hamilton, dice todo este recorrido, es solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi, que uno podría poner un poco más explícito. Este H depende de Q, de P y de T, pero habíamos dicho que este P es la derivada de S con respecto a Q. ¿Está? Listo, bueno, ya con eso terminamos. Lo que se puede hacer ahora es, usar un problema particular o sea, en el que uno ya conoce la solución, ¿sí? Y verlo, digamos. ¿Está bien? Vamos a plantear, no me acuerdo, ¿cuál era el que planteaba el demos? ¿El de caída libre era? ¿O algún oscilador armónico? ¿Se acuerdan de eso o no? Dani, yo me perdí ahí el último. Bien. ¿A dónde? Eh, no, no, no el último. Ahí. Haces la derivada total de ese respecto al tiempo, te queda el lagrangiano y eso lo igualas con lo que tuvimos antes. Claro, o sea, yo lo pienso al S como la integral, por un lado me queda el lagrangiano, pero si lo pienso al S como función de Q, Q0 y T, y Q0 no varía con el tiempo, ¿sí? Lo que hago es derivo con respecto al Q, por Q punto, más la derivada de S con respecto al tiempo. ¿Está bien? O sea, acá yo lo que estoy haciendo es... ¿sí? Lo que estoy poniendo acá es este L, ¿no?
pongo el L, lo igualo, ¿sí? Y uso lo que obtuve antes, que la derivada de S con respecto a QI es PI. ¿Sí? Donde está acá le pongo el PI, bueno, me doy cuenta de que estos dos términos son iguales. ¿Está bien? Entonces me queda que la derivada de S con respecto al tiempo es igual a menos H. Claro. Sí, ¿Está bien? sí. Sí. O sea que el H más la derivada de S con respecto es igual a 0. ¿Está? Esto como es la cima de la montaña, digamos. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a poner caída libre. En caída libre, yo ya sé la solución. A ver cómo agarro. O sea, puedo poner en... Se me ven todos los mensajes. Después tengo que cancelar eso. Caída libre. En caída libre, yo podría poner Q de t es igual a Q0 menos, ¿sí? Un medio de G por t al cuadrado, ¿no? Pero también ingresa la velocidad. La velocidad sería... Q0 sería la altura inicial, más B0 por t menos un medio de k por t al cuadrado. Yo creo que con esto estamos. Voy a dejar grabar acá, ¿sí? Y de última, si me equivoco en esta parte, ¿sí? Después uno lo puede